Entonces, antes de comenzar, estamos todos aquí presentes. Pablo, pues obviamente no está con nosotros. Queremos dejarle saber que ahora vamos a proceder a esta mesa redonda que es de 1 hora y media, con media hora de preguntas, pero a la misma vez vamos a fluir con las preguntas que surjan. Así que esta es su oportunidad para preguntar cualquier tópico, preguntar respecto a cualquier interrogante que tengan. La pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas. Primero vamos a ir en una ronda de preguntas a cada uno de los ponentes en relación a su ponencia y luego vamos a entrar a las preguntas y respuestas. Antes de comenzar, no obstante, quiero darle las gracias nuevamente a todos los ponentes aquí presentes, a María Balaquier de Argentina, a Giovanni Londoño de Colombia, a Rafael Gilbrand de Alemania y Albert Matdeu. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Roger, ¿tú quieres decir algo? No, muchas gracias a todos los ponentes, a todos los asistentes y creo que seguimos aportando y apostando por la astrología de calidad y es un placer esa calidad de los ponentes uno a uno y ahora que se sujete bien la audiencia porque los tendremos todos juntos y tendremos, me parece, un espacio tanto para un debate enriquecedor como después preguntas. Así que recuerda que hagan las preguntas en la parte de preguntas y respuestas en el chat y a disfrutar. Definitivo. Vamos primero a proceder con Albert, que fue el primer ponente de hoy. Albert, ¿estás ahí, no? Sí, aquí estoy. Excelente. Para repasar, su ponencia fue de recepción y detrimento y estipuló varias cosas en relación a la dignidad esencial, ¿verdad? Que muchas veces pues, hay que diferenciarla de la accidental. Le quería preguntar, usted hizo un énfasis en ese trino de trinidad, en ese trino de regente de triplicidad, de signo y de término, pero no aludió a las caras, no aludió a las regencias específicamente por exaltación y debilitación. ¿Podría abundar en relación a estas dignidades adicionales en relación a lo que mencionó en términos del detrimento? Sí, a ver, la cuestión por la que no tratamos, no traté el asunto de la exaltación es porque la exaltación en realidad es una dignidad que obedece a la condición de recepción, pero en el sentido en el que el regente de un signo puede dar tratamiento en función de una sincronía que no se corresponde con el orden de los signos, sino que se corresponde de acuerdo con un tipo de dignidad que está relacionado con la fenomenología, ¿de acuerdo? No con la condición genética de lo que es el sistema. Sería bastante amplio dar cuenta acerca de por qué la exaltación es una dignidad tan especial, ¿no? Hay que decir que, por otro lado, cuando nosotros estamos analizando el detrimento por la exaltación, estamos viendo realmente un perjuicio del planeta. Es decir, no, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, la dignidad de domicilio, la condición de un planeta cuando se encuentra en el signo opuesto es una condición de detrimento por entrega del planeta a las condiciones de su señor. En sí mismo el planeta pues, no sufre ningún debilitamiento. El debilitamiento responde más bien a que los asuntos por los que debería estar proveyendo, en realidad quedan pues, al albur del planeta que se encuentra en ese lugar, mientras que su servicio pues, recae sobre el señor del signo en el que se encuentra. Sin embargo, cuando estamos hablando del detrimento por caída, las circunstancias diferentes. Es decir, un planeta en caída es un planeta marginado, ¿no? Es un planeta, por lo tanto, que se encuentra en una condición de debilitamiento, ¿de acuerdo? En relación al señor del domicilio opuesto, concretamente. Que hay que tener en cuenta que la recepción por exaltación es una recepción que brinda el señor del domicilio, ¿de acuerdo?, a un planeta que tiene una condición especial, signo en el que se encuentra. Albert, Y luego, cuando estamos hablando de la dignidad de cara, pues estamos hablando de una dignidad que se corresponde con una faceta de astrología mágica. Hay que entender que las caras responden a un tipo de vaticinio, de acuerdo, que también exige un tratamiento aparte. Entonces, en sí, tratamos sobre todo la cuestión cuando hablamos de dignidades esenciales en relación a lo que son las regencias por triplicidad, como regencia principal, la regencia por domicilio y finalmente la regencia por término.
También hay otro aspecto a tener en cuenta, es que no son como dignidades anidadas, ¿no? Tenemos que la dignidad por triplicidad es una dignidad que atañe a todo un elemento, mientras que dentro del elemento tenemos una dignidad específica, que es la dignidad vinculada pues a ritmo, que se corresponde dentro del mismo elemento en relación al signo, y dentro del signo, a su vez, tenemos una dignidad suscrita a lo que son las características de los términos. Es decir, podríamos decir que tiene una coherencia pues, fuerte piramidal, ¿no? Primero la dignidad por triplicidad, restringida dignidad por domicilio, restringida dignidad por término, aunque la dignidad por término debe ser considerada también a la luz de otros valores, otros condicionantes. Albert, yo cuando estaba viendo su ponencia también me surgió algo que quería preguntarle, que es muy propio de la astrología moderna, pero viendo las reglas de recepción, inevitablemente me puse a pensar en el concepto de cancelaciones que sacamos de la Yotisha, ¿verdad? De cómo los nichas, las posiciones nichas cancelan por recepción mutua, por a veces por ángulo de la luna, por estar en Navamsha. El punto es que yo me imagino que esas ideas de cancelación que se dan ahí con mucha pues, presencia en la Yotisha también pudieron haber surgido de estas reglas de recibimiento, ¿no? En un sentido pues inicial helenístico, ¿no? Sí, 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 efectivamente. En el sistema helenístico se habla de que un planeta, pues cuando se encuentra en el signo séptimo, pues su condición, una condición que se transfiere al señor del lugar que se le opone, es decir, que se opone al lugar de su domicilio. Es decir, en sí no está definiendo que esa condición sea una condición que debilite al planeta, sino está hablando de una condición en la que el planeta pues entrega su acción a la acción del antagonista. Y en sí, cuando uno establece esos criterios en relación a todas las dignidades esenciales, surgen unas pautas de interpretación en las cuales al final se puede entender por qué a lo largo del tiempo se dice de un planeta que en esa posición se encuentra corrupto, se encuentra en unas condiciones debilitadas. En cuanto a las condiciones de cancelación de una aflicción debida a que un planeta se encuentre en un signo contrario, ¿de acuerdo? Pues pueden obedecer evidentemente a esos factores. Sí. Lo más probable es que sea así. Sabemos que la Yotisha pues tiene unas raíces, tiene raíces helenísticas, ¿no? O al menos hay un componente del eclecticismo en su desarrollo vinculado a lo que son pues la astrología horoscópica helenística. Nuevamente, si alguien tiene preguntas específicas a Albert, este es el momento para hacerlo. Albert, otra pregunta que surgió, que es un tema que pues predomina dentro de círculos astrológicos, es el concepto de recepción final, que es la idea de seguir las casitas hasta el final, ¿verdad? Yo quería preguntarle, ya que pues ese es tema de su ponencia, ¿eso es un concepto que tiene algún tipo de precedente en la antigüedad o es algo puramente moderno? Bueno, eso es una resultante de nuestra delineación. O sea, por ejemplo, podemos ir recurriendo a través de las recepciones una tras otra hasta el punto en el que veamos un planeta pues, que se encuentre en sus carruajes y que no sea a su disposición, no sea a su disposición a otro. Por ejemplo, en Masalá, ¿de acuerdo? Un texto muy importante, ¿de acuerdo? Pues habla del concepto de recepciones encadenadas cuando se hace alusión, por ejemplo, al hecho de que los planetas pues, puedan quedar salvajes o así de recurso, ¿no? Y el texto sobre las recepciones habla de esa condición. Pero que yo sepa, el tema del receptor final de la disposición es una cuestión que en el ámbito de la astrología griega pues no se trata. No se trata. Gracias. Quiero proseguir ahora a Rafael. Rafael, hay una pregunta para usted específicamente dentro del chat. Silvio Favero pregunta, buenas tardes, para Rafael Gil. Si una mujer va a tener hijos,
estaría indicado, entre otros, por la parte de los hijos, como se considera la influencia de la carta de la pareja que sea elegida para ello. Caballero, ¿tiene el micrófono apagado? La segunda parte de la pregunta no la he entendido. Yo tampoco, déjeme repetirlo otra vez. ¿Cómo se considera la influencia de la carta de la pareja que sea elegida para ello? Para tener hijos, me imagino. Ya. Me imagino que está hablando del cónyuge aquí, ¿no? Ya. Bueno, al final de la ponencia di unos ejemplos de astrología de progresiones secundarias. Se pueden utilizar también direcciones primarias, se pueden utilizar direcciones de un grado, zodiacales. Todas estas tipos de direcciones me dan unos resultados muy interesantes. Y mi impresión es que una de las funciones más importantes de las partes es precisamente su aplicación en este tipo de técnicas. Entonces, sí, yo por supuesto, si se trata de ver cuándo es el tiempo ideal o el tiempo adecuado, o si en un tiempo dado, en el próximo año, en los próximos años, se da la posibilidad de tener hijos, pues hay que aplicar todos los significadores importantes, el Júpiter, casa 5, regente de casa 5, y entonces lo que miraría es si se da algún tipo de conexión, por ejemplo, del regente del ascendente con uno de estos factores, o el regente o un planeta benéfico en casa 5 que hace un aspecto al regente de casa 5, ese tipo de conexiones. Y por supuesto también miraría si hay una conexión con el punto de los hijos. Si, por ejemplo, un planeta como Júpiter o el regente de casa 5 o el regente de la parte de los hijos hace una conexión con la parte de los hijos mismo o hacen conexiones entre sí, este tipo de significadores serían momentos indicativos de hijos. O sea, que eso es una cosa que yo miraría, por supuesto, pero no como solución única. O sea, no esperaría que en cualquier caso tenga que haber una conexión con la parte de los hijos, pero uno de los factores que barajaría para un pronóstico de este tipo sería la parte de los hijos. Y luego también, si vamos a afinar más, también podemos utilizar las partes en la revolución solar, que por cierto es en la aplicación que hacen los hindúes, que utilizan las partes en la revolución solar. Claro. O sea, utilizando la mayor cantidad de técnicas posible para llegar a la respuesta correcta. Quería preguntarle, Rafael, usted que es pues, astrólogo principalmente sideralista, le quería hacer una pregunta desde el punto de vista de la astrología helenística. Recientemente, especialmente en el mundo anglo, ¿verdad? Se ha popularizado este sistema de tiempo que se llama en inglés zodiacal releasing, pero Sí. más que nada también en español se llama pues afesis. Sí. Como parte pues, de la parte de la fortuna, ese sistema de tiempo, quería preguntarle cuáles son sus impresiones de ese sistema, o sea, cómo usted lo ve desde el punto de vista pues, de Jyotisha, que se hace más dashas y se hacen más otros sistemas de tiempo. Sí. Es un sistema que he estudiado algo y de hecho en algunos cursos lo he dado, ese sistema de la FESIS. Creo que es un sistema válido y que tiene que dar buenos resultados, aunque no sea un sistema que yo utilice asiduamente, porque evidentemente yo creo que cualquier astrólogo tiene que, aparte de los cánones, digamos, que nos da la astrología clásica, dentro de esos cánones también tenemos que elegir la herramienta que más confianza nos dé. Quiero decir, por ejemplo, si tomamos por ejemplo los diferentes tipos de direcciones que hay, direcciones secundarias, progresiones, según Plácido, direcciones primarias, con diversas claves, etcétera, etcétera, pues nos perderíamos un poco. No es posible, creo, trabajar de una manera consistente y barajar continuamente tantas herramientas. Entonces, yo personalmente trabajo con los dasas y con las direcciones primarias según Valens y con las direcciones secundarias
y los tránsitos y que con eso ya es bastante. Pero sí, es una técnica que creo que da unos resultados bastante interesantes, sí, desde el punto de vista siderio también, sí. Claro, porque mucha gente no sabe que parte de la fortuna, y por eso lo quería mencionar. Otra cosa que yo quería preguntarle, que es algo que yo he escuchado en De la internet. fortuna y del espíritu, ¿eh? Correcto, correcto. Una cosa que yo quería preguntarle, que es predominante en el mundo del internet, especialmente en lo que es los campos de Yotisha. Usted habla de las partes, ¿verdad? Yo quería preguntarle cuál es su opinión en relación a que quizás las partes son como que los antecesores de cosas que nada más están en la Yotisha, como por ejemplo los upagrajas, o lo que son el gatilagna o el joralagna, o otros conceptos como el pranapada o hasta el aruda. O sea, ¿cómo usted cree que quizás las partes, pues, helenísticas fueron las que crearon esos puntos en la Yotisha, o alguno de ellos? No, hombre, en los arudas podríamos pensar, es un concepto parecido, pero es parecido, no es lo mismo, ¿eh? Incluso los arudas es un concepto parecido a las dodecatemorias, tal y como las dodecatemorias se utilizaban en la astrología helénica. En realidad lo que buscas es un punto dentro de la carta, es decir, no haces una carta extra como el Dora Samsa que hacen los hindúes, sino que buscas dentro de la carta el punto donde está de la dodecatemoria. Todas las reglas de la astrología helenística es funcionando así, es decir, es buscando el punto dentro de la, sin salirse de esa carta, sin irse a otra carta especial. O sea que yo creo que son conceptos que sí, a lo mejor tienen una lógica intrínseca, sobre todo, yo diría más bien el Devada Samsa, tal y como lo utilizan los griegos, tiene cierto parecido con los arudas. Las partes, hasta cierto punto, me parece un poco, pero es bastante diferente, ¿eh? Y no conozco, y el Lora Lagna y el Gati Lagna, todo esto es diferente. Eso es un concepto totalmente diferente, porque ahí se trata de una especie de armónico del tiempo del día, es decir, hacer correr el ascendente el doble de tiempo o 5 veces el tiempo, que son conceptos diferentes, no tienen que ver con las partes. Y los upagrajas tampoco, en su opinión, los upagrajas, no. Los supagradas tampoco, los supagradas son una especie de simetría que se da con el Sol y con 0 Aries, no sé, no me da la impresión de que sea un concepto derivado de las partes. Ya. Vamos, Tengo otra pregunta aquí de Alina Urrestarazu para Rafael Gilbrand. ¿En qué orden utiliza las partes para el diagnóstico y pronóstico de una enfermedad, pues, dentro de lo que sería la astrología médica? ¿En qué orden utilizaría las partes? Hombre, en realidad en el mismo orden que utilizo las partes en otros campos. Y a la parte de la enfermedad o partes relacionadas con la enfermedad, yo las utilizo solo como, digamos, puntos específicos o puntos a lo mejor que me pueden corroborar o especificar lo que ya me da de por sí la carta natal con los regentes de casa 6, los ILEC, las aflicciones de los ILEC, que diríamos, o sea, muy básicamente serían los puntos así más importantes para tener en cuenta la enfermedad. Y luego añadiría los puntos estos a ver si a lo mejor corroboran algo o especifican algo de lo que se ve en la carta natal. Y ahí también se puede utilizar cuando se trata de pronóstico, pues las progresiones, direcciones y la revolución solar, para ver si en la revolución solar a lo mejor la parte de la enfermedad, por ejemplo, tiene un protagonismo especial. Gracias. Nuevamente, si tienen más preguntas para Rafael, háganlas en el chat, en el Q&A. Cualquier cosa, vamos a volver a las preguntas. Quería hacer adelante, caballero. puntualizaciones, por eso había levantado la mano. Quería hacer 2 puntualizaciones a lo que ha dicho Albert. El Nichabanga tiene hay una regla en Ibn Ezra que se corresponde con el Nichabanga, y es que cuando un planeta en caída está recibe un aspecto de su dispositor, que es la recepción,
pues entonces ese aspecto es un rescate, lo que él llama el rescate. Un planeta en caída o en su grado pozo, si recibe ese aspecto, ese otro planeta, su dispositor, digamos que le rescata. Y una de las reglas del Nechabanga es precisamente el aspecto por parte de su dispositor. De manera que... pero esto no me parece que venga de la astrología helénica. No sé si viene de la hindú y ha pasado a la árabe o al revés. Pero, y otra cosa que ha dicho Albert quería comentar, pero ahora se me ha olvidado. Una cosa era eso. ¿Cómo se me ocurre? Damos la palabra en confianza. Respecto de la cuestión de Benezra, pues sí, pues bueno, no solamente Benezra, también lo he comentado Massad, precisamente estaba trabajando con la traducción en la pequeña introducción, no en la gran introducción, también lo indica, es decir, creo recordar, lo indica en estos términos, he estado mirando a lo largo de la tarde, indica ciertamente lo que dices, lo que se denomina placer, ¿de acuerdo? O lo que se denomina también, ¿de acuerdo? La palabra exacta ahora la busco y la encuentro en un momento. ¿Quiere tiempo o paso al próximo tema, Albert? Se me ha ocurrido el otro que quería decir. Adelante, adelante, caballero. Solo un momento. En la Sí. astrología hindú tenemos, porque decía que el dispositor final, que es un concepto que no aparece así claramente en la astrología clásica, es cierto, no aparece exactamente así, pero en la astrología védica tenemos una serie de yogas, como por ejemplo el Kalpadruma Yoga, que dice que una persona será más famosa o tendrá más éxito, etc. Si el regente del ascendente, su dispositor, el dispositor del dispositor del regente del ascendente y el dispositor del Navamsa, del dispositor del regente del ascendente, todos ellos están en casas angulares, casas trigonales, en exaltación o en domicilio. Eso es un yoga que trabaja en realidad con una cadena de dispositores. Lo quería mencionar porque sí es una cosa bastante antigua en el Jyotisha. Sí, bueno, y además también comentamos el tema acerca de que cuando un planeta queda vacío de curso, cómo se escalan los diferentes significadores a la hora de establecerlo precisamente a través de una cadena de disposición, ¿no? Sí, lo que dice concretamente, lo que estábamos hablando en la pequeña introducción, en el tercer capítulo sobre las condiciones de los planetas, indica 25. Son 30 las que indica la gran introducción, ¿de acuerdo? Pero en la pequeña introducción son 25, indica el favor, la recompensa y la recepción. Es decir, el favor, por ejemplo, es la condición a través de la cual un planeta en sus pozos, de hecho, pues exactamente la palabra que utiliza, en su pozo, en su detrimento, es recibido por el Señor. Sí. Que es como si dijéramos, es lo que llama Benezra recibir placer. ¿De acuerdo? Recibe placer por ser recibido por su Señor, y eso implica efectivamente un rescate. Un rescate que además tiene vigor hasta que el planeta devuelve el favor. Es decir, hasta que el planeta en una casa subsiguiente o en un proceso subsiguiente, ¿de acuerdo? Pues devuelve el favor a quien se lo dio, ¿no? Entonces lo indica concretamente así: favor y recompensa es si el planeta está en su pozo, en su caída, y un planeta se aplica a él, o se aplica a un planeta que tiene amistad o dignidades allí, o tiene un testimonio en el signo. Entonces saca de su pozo o caída al planeta que se encuentra en detrimento. El favor de él hacia él no cesa hasta que el planeta que le otorgó el favor cae en su pozo, su caída, y el otro de los dos se aplica a su compañero y lo saca de su pozo caída. Lo ha compensado completamente por el favor que le ha otorgado y lo ha recompensado. Ciertamente es una condición de la que habla Benezra, es probablemente el punto de referencia más evidente, que solemos darle mucha importancia por el lugar que ocupa dentro de la tradición, pero ya aún más se lo indica. También lo indica en el libro de la gran introducción, efectivamente. Es como si dijéramos, cuando estabas preguntando, Fernando, estabas diciendo, de acuerdo, del tema de la recepción mutua, estábamos hablando de la cuestión acerca del tema de la recepción mutua, que tú decías, pues no solamente se da una recepción con beneficio cuando la recepción se da
con intercambio, sino también simplemente cuando un planeta observa la posición de otro desde el signo de ese planeta que contempla, ¿no? El planeta que contempla. Gracias, Albert. Nuevamente, si tienen preguntas para Giovanni o para María, ahora es el momento de escribirlas. Vamos a ir pasando una por una. Giovanni, yo quería preguntarle respecto a su ponencia, que era de la astrología del siglo XVII. Como habíamos hablado ayer, dentro del ciclo de las grandes mutaciones, el ciclo de fuego actual o el ciclo grande que estamos comienza en el siglo XVII precisamente. Históricamente, dentro de lo que es nuestra tradición, esa es la alzada, o mejor dicho, pues ese es el resultado del siglo previo de las reformas protestantes. Y el siglo XVII marca ese momento cuando el protestantismo explota de una manera, pues, bastante revolucionaria y sienta, pues, las bases para lo que va a ser el próximo siglo XVIII y Ilustración. En este momento histórico, en el siglo XVII, pues estamos hablando de una Inglaterra anglicana, estamos hablando de una Inglaterra que está pues en una guerra civil, o sea, literalmente le cortan la cabeza al rey. Y este es el entorno donde está escribiendo pues William Lilly, Gadbury, que tengo entendido que Gadbury era aprendiz de Lilly, después se pelearon. Lo que quiero preguntarle es a los que están estudiando astrología horaria, especialmente utilizando estos textos, ¿cuán importante usted cree que es ubicarnos en espacio y tiempo histórico para entender por qué surge en ese momento en Inglaterra y el raciocinio y cómo piensan en relación a otras personas en otras partes de Europa en términos históricos? Porque es un momento de subversión dentro de lo que es la tradición, ¿verdad? Porque es protestantismo dentro de la tradición hispana, o por lo menos la tradición de nosotros, que en ese entorno pues era más cristiana que hispana en ese momento. Pero el punto que quiero aludir es, o sea, cómo vemos aquí ese momento histórico, cuán importante es entenderlo para entender lo que hacen, y a la misma vez ver que ellos fueron, pues, irónicamente los últimos astrólogos tradicionales y eran hombres tradicionales coqueteando con la modernidad, mientras que nosotros estamos al otro extremo, somos hombres modernos coqueteando con la tradición. No sé si quiera abundar en relación a eso, disculpe. No, perfecto, Fernando. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, ok. Bueno, mira, lo primero que yo podría aportar es tratar de entender esa época de que está justamente dominada. Hablemos de que es una época, unos siglos donde la Iglesia Católica tiene una circunstancia de autoridad y de poder. Venimos de unos procesos bastante complicados, o sea, ser sabio, ser un hombre de ciencia en los siglos XVII, XVI, XV, tiene sus complicaciones. No olvidemos justamente pues a Galileo retractándose allí simplemente porque pues ha sido llamado a la Inquisición. Entonces, efectivamente, William Lilly, por ejemplo, que es uno de los símbolos de los astrólogos representativos de este siglo, nació al comienzo de ese siglo y casi que logra completarlo allí, pues 79 años, son una cantidad inmensa. William Lilly inclusive se declara creyente en cierta manera. O sea, William Lilly acepta tiene un acercamiento a la idea religiosa. Es más, yo diría que hacer astrología en esos siglos era necesariamente un acercamiento o una aceptación de Dios. Es más, mira lo que yo había escrito, algo que yo no hablé allí en mi conferencia. La astrología era caminar hacia Dios, acercar al hombre a Dios. Era una época en que la religión mandaba e imperaba y dominaba sobre todo. La iglesia era dueña y señora del mundo. El trabajo del astrólogo era llevar al hombre hacia Dios, pues la astrología era la ciencia que descifraba y orientaba el camino a recorrer en torno a Dios, a lo sagrado. De ahí que no es extraño que la astrología se vista del traje de lo sagrado y espiritual. Entonces, cuando uno entiende ese contexto tan represivo en muchas cosas, está claro que hacer una astrología de excelsa calidad implicaba acomodarse a unos parámetros sociales. Y yo no concibiría la idea de que William Lilly se haya mantenido al margen de eso. No, William Lilly tuvo otras dificultades, por lo menos se dice que participó en aquella protesta, en aquellos movimientos que fueron contrarios al rey. En fin, son simplemente datos históricos.
Pero si nos centramos simplemente en la época, en esos siglos XVII hacia atrás, está claro que ser astrólogo, ser un hombre sabio, era una condición a veces que podríamos considerar. Era un privilegio, sí, pero era un riesgo. Había que caminar con suavidad frente a los parámetros propuestos por la Iglesia Católica, que entre otras cosas a veces uno se sorprende de cuánta prohibición, pero en el fondo los mismos cardenales, los mismos papas eran astrólogos, tenían astrólogos en la corte, los protegían. Es más, cuántas decisiones la Iglesia ajustó a partir del conocimiento astrológico. Es más, las fiestas católicas están precedidas de símbolos netamente astrológicos. La Semana Santa tiene un punto que se relaciona con una de las primeras lunas llenas del año. Entonces, simplemente decir, bueno, si Lili fue tan bueno, tan asertivo, es que sencillamente o logró la comodidad de esa circunstancia, de ese privilegio que incluso también tuvo. Porque no hay que desconocer que William Lilly era un privilegiado. Tenía ciertos privilegios y esos privilegios fue lo que permitió que un alguacil o una autoridad pertinente lo acompañase hasta el lugar donde él sabía que estaba el ladrón y reconocer el ladrón. Cualquier otro parámetro habrían considerado que William Lilly tenía pacto con el demonio y a lo mejor hubiese podido terminar en una condición desastrosa. Ese sería como una entrada a esa intervención tuya, Fernando. Quería preguntarle otra cosa. Yo sé que usted enseña horaria, yo sé que María enseña horaria, Albert enseña horaria. Este periodo del siglo XVII, pues, resalta especialmente por estos astrólogos ingleses. Lamentablemente, pues nosotros somos hispanos y no todo el mundo es bilingüe. Le quería preguntar, en términos de textos o traducciones en español, ¿hay algunas que usted recomiende para ir al texto original, si es que existen? Tengo entendido que hay una de Christian Astrology, pero me han dicho que no es muy buena la traducción. No sé si pueda dar referencias o pueda aludir a este particular. Mira, Fernando, desde mi comienzo, ya en el mundo de la astrología, para mí fue importante entender el proceso de ser astrólogo horario y lo que hace un astrólogo horario. O sea, yo me centro inicialmente en la carta que tengo y a partir de eso viene la investigación. Bueno, ¿qué dice, por ejemplo, Derega Play frente a este tema? ¿Ya? ¿Qué dice este otro maestro frente a ese tema? O sea, la verdad es que hay demasiados textos y tienes toda la razón. Los muy buenos textos que uno puede acceder están en inglés, no están en español. Por eso yo siempre lo he comentado, qué bueno que hayan astrólogos, gente versada en astrología, que se ha ido a ese proceso de recuperar textos. María Blaquer, por ejemplo, conozco de que tiene conexiones con muy buenos representantes que están en el trabajo de recuperar. ¿Bien? Entonces, simplemente, si uno busca fuentes, las va a encontrar. El problema es ese, la traducción. Yo inclusive, por ejemplo, con un grupo de amigos me puse en la tarea de traducir absolutamente toda la obra completa publicada por John Foley. Yo, acompañado con otros 3, 4 amigos que gustábamos del tema, nos interesa, y sencillamente hemos logrado en español tener toda esa información. Claro, yo mantengo un contacto en cierta manera directo con el maestro John Foley y encuentro que incluso a través de él se puede ir a las fuentes, a los antiguos maestros. Y lo que es más importante, porque es la parte más difícil también que se encuentran los alumnos. Cuando un alumno llega al estudio de la astrología, lo ponen a leer, por ejemplo, un texto como el libro cumplido y no entiende. Dice, no, eso es contradictorio. Aquí en este párrafo está diciendo una cosa, aquí otra. Yo he encontrado, lo bueno que yo he encontrado, y ese es el mérito, que estos maestros de Lea Plevy y John Foley tienen como esa facilidad para conectar al alumno de tal manera que él entienda finalmente eso que esos maestros del pasado se esforzaron tanto en hacernos claro a nosotros. Es tener la llave para ingresar allá. Para mí eso es más importante que el texto mismo. Yo puedo tener el texto aquí, pero si no logro descifrarlo, entenderlo, llevarlo a la práctica, voy a necesitar quien me ayude con eso. Pero si tengo quien me traduzca a un lenguaje más asequible,
lo vamos a lograr. De eso se trata. Entonces, listar una bibliografía sería infinito, o sea, hay tantos, pero ¿cuántos de esos se pueden realmente usar? Y usar con la confiabilidad de que esa traducción es fidedigna, es confiable. Porque es que muchos de los errores de la mala interpretación de la astrología no está en la pereza del estudiante, no está en nada parecido, sino en una mala interpretación, un mal entendimiento del texto. Y si entendemos el texto equivocadamente, pues cuando lo llevemos a la práctica nos vamos a encontrar que las cosas no son tan claras. Y la prueba de eso está que todos, absolutamente todos los astrólogos del mundo, tenemos procesos de equivocación. Y empezar a reconstruir esa gráfica para entender el error, a veces nos ha llevado, algo que me pasa, a involucrarme con temáticas que antes, por la razón que fuere, no quería aplicar. Sabía de la asistencia, pero no las aplicaba. ¿Ve? Entonces son todas esas cositas que son pequeñas cada una, pero si se fusionan en un todo, termina siendo gigantesco. Gracias, Giovanni. Nuevamente, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, háganla en la sección de respuestas y preguntas para entonces utilizarlas como pie forzado para otros temas. Adelante, Rafael, tiene la mano alzada. Tiene el micrófono apagado. Quería hacer responder algo, lo que ha dicho Giovanni Londoño en la primera pregunta. Y es que yo creo que hay una corriente que a lo mejor no tenemos en cuenta. Una cosa es el catolicismo y otra cosa es el protestantismo, pero hay una corriente que empieza en el siglo XV que es el hermetismo. Y yo creo que eso es una corriente también religiosa o espiritual que tiene un carácter propio. Que enlaza también con el protestantismo en parte, pero solo en parte. Y toda esta gente como John Dee y también un William Lilly, yo creo que estaban mucho más vinculados a este tipo de conocimiento. De hecho, hay una cosa muy interesante y es el incendio de Londres que William Lilly predijo. Ese incendio de Londres llevó a una total reconstrucción de lo que es ¿cómo se llama? El núcleo de Londres. Y eso parece ser que fue uno de los impulsos más importantes para la masonería. Esos fueron masones los que reconstruyeron Londres y a partir de ahí empieza la masonería, que es cuando que fue un poco después se constituye, ¿no?, la primera logia masónica. Y las logias masónicas creo que están vinculadas, o sea, a los Rosacruces y a esas tradiciones que vienen ya desde hace unos siglos. Y esto del incendio de Londres es una cosa muy interesante que, bueno, daría para rato hablar de ello e indagar en ello. Me parece una cosa muy, muy especial. El vínculo de ese hecho histórico con la masonería y con la recuperación de los cánones antiguos, porque también en Washington, que también es una réplica, digamos, de ese tipo de arquitectura, es arquitectura, digamos, inspirada también en el clasicismo griego, etc. Ahí hay un vínculo muy interesante que creo que no tiene que ver con el protestantismo ni con el catolicismo, sino con esa corriente tan importante para nosotros, porque de hecho la astrología surge en el siglo XIX, resurge precisamente como consecuencia de ese tipo de tradición que más tarde pues enlaza con el Golden Dawn y con los Teosofía en parte, etcétera, etcétera, etcétera. Quería... No, definitivo, ¿no? Porque también hay otros factores, no solamente fue el protestantismo, sino todo lo que surge cuando se cambian las reglas, ¿no? El liberalismo y todas estas cuestiones que usted alude que van a ser las bases para la ilustración posterior, definitivo. Sí, muchos autores, por ejemplo, Johannes Kepler, él sentía la profesión de teología, o sea, él quería ser teólogo, quería ser... y sin embargo estudia matemáticas y estudia astronomía precisamente porque no quería entrar en ese juego, en esa diatriba entre protestantismo y catolicismo. Y es una de las razones por la que digamos que él se decide por otro camino y no por el camino que inicialmente él quería seguir, que era en realidad una vocación espiritual, ¿no? Es muy interesante eso también.
Rafa, Rafa, Adelante. disculpa, Fernando, Rafa, muy interesante, por supuesto que comparto plenamente tu acomodación allí, tu aporte. Solo diría que pensemos también que esos siglos están llenos de símbolos, o sea, atención, más que de protestantes, más que de masones, de todas esas sectas, de todos esos grupos, toda esa simbología que era parte de la vida de ellos, de la ritualización. Por ejemplo, yo en mi conferencia mostré una copa que es una copa que tal vez cuántos de nosotros podemos tener acceso a algo. Y listo, la podemos tener, pero realmente la podemos usar, la sabemos usar. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, un símbolo cualquiera, la esvática, sí, está claro, para muchos está relacionado con un evento trágico de la humanidad, listo, sí, pero para otros está relacionado con algo que tiene un sentido de vida, algo que inclusive inyecta poder. Y en últimas, todas las creaciones o todas las aportaciones del hombre son producto de eso. Entonces, cuando uno se arrima, por ejemplo, a los Rosacruces, que es la línea donde yo estuve un tiempo, pues lógicamente la sencillez de poner una cruz y una rosa para representar a los Rosacruces y comenzar a ver toda esa historial de los Rosacruces y hasta dónde llegaron con su filosofía y hasta dónde pueden seguir llegando. Entonces, nos damos cuenta que todo es símbolo y los astrólogos frente a esos símbolos tuvieron que encontrar la manera de adaptarlo a la astrología, lo básico. Pensar entonces ese símbolo de la simple rosa, con qué planeta lo podemos ubicar, para tratar de entender. Y amén de la posibilidad de encontrar la carta de fundación de tal o cual secta, congregación. Son cosas maravillosas. O sea, realmente nosotros vivimos en un mundo pues muy moderno, sí, pero carente de ese espíritu mágico, del interés de lo mágico. Por eso yo inclusive aquí digo, la astrología de antaño era magia pura, la de hoy, poco o nada de eso. ¿Ya? Entonces, efectivamente, cuando creas eso, yo digo simplemente la parte simbólica, que inclusive en las mismas iglesias que tú acabas de mencionar, aparecen entonces cantidad de símbolos. A veces un símbolo sencillo. ¿Por qué tal catedral tiene 12 puertas? Y eso ¿cuántos lo piensan? Ya, entro por cualquier puerta y asunto concluido. Cuando uno se pone a hablar con la gente que sabe de arquitectura y de la parte cabalística y todo, comienzan a explicar de una forma maravillosa cómo las iglesias fueron construidas orientadas hacia un lugar concreto, las mismas pirámides, otros símbolos, en fin. Aquí nos estaríamos hablando de eso, pero perfectamente, Rafael. Muchas gracias, hombre. No, gracias a todos por la participación. María, finalmente venga usted. Le confieso que había escrito preguntas, pero mientras progresaba con la presentación iba tachándolas porque me las iba contestando. Así que la quiero felicitar por eso, pero le quería preguntar, yo siempre he tenido esta idea, que me imagino que algunos de ustedes también, y quería preguntarle si usted también la ha tenido. Sabemos que existe esta idea de que los planetas al final de un signo se dice que son malos, ¿verdad? Y se entiende que eso surge por los términos, ¿verdad? Porque los términos al final del signo, pues generalmente son, bueno, siempre son de maléfico. Le pregunto, yo me he dado cuenta también que con las dodecamorias, pues el signo primero va a ser el signo del domicilio y tenemos en los términos que casi todos los términos al principio del siglo son benéficos. Quería preguntarle si había pensado en eso, si en la bibliografía hay referencias a ese particular. Hay una referencia a los términos, pero no, nunca lo pensé, nunca lo busqué. Simplemente ya me parece tan mágico justamente, ¿no? Retomando lo que decía Giovanni, cuando hago una carta horaria y miro la dodecatemoria, si bien yo estoy muy metida con la STA, y en la STA no se usa, no usan las dodecatemorias, a mí me resulta muy mágico, ¿no? Pensar que una persona pregunta algo y sin que lo haya nombrado, uno a través de la 12ª parte pueda saber cuál es el interés oculto de esa persona, eh, es mágico, es mágico. Tengo un ejemplo muy... Por eso no me tomé nunca el trabajo de buscar los términos, pero como siempre en astrología es una ciencia que se aprende observándola, con lo cual será cuestión de observarla. Simplemente eso, ¿no? Tengo muchos ejemplos de dodecatemoria, pero no estoy respondiendo a lo que me preguntabas. Así que, ¿a qué se llama la STA? Es la Escuela de Astrología Tradicional de Deborah Houlding.
que es una astróloga contemporánea de Froley justamente, también alumna de Olivia Barclay y de Sue Ward, y bueno, tiene una escuela muy importante de astrología horaria. Yo aprendí con ella y la voy a representar a partir del año que viene. Lo voy a escribir aquí, que es la STA. Súper. Quería hacer un comentario al hilo de lo que comentaba Rafa hace un momento, que vincula lo que explica María con lo que contaba él, ¿no? Es que en astrología horaria, el parte de la fortuna es utilizado muchas veces para conocer las condiciones de implementación de un tema. Es decir, realmente la causa profunda está vinculada al parte de la fortuna tomado como ascendente. Y luego también, pues, claro, parte de la fortuna como la condición de implementación tiene que ver cómo lo trascendente es inmanente dentro de la carta, porque explica la distancia que hay entre el Sol y la Luna tomada a partir del punto del ascendente. Con lo cual está vinculando el Sol con lo que representa en la carta, con la Luna con lo que representa en la carta, tomada a partir de la manifestación o el planteamiento de la pregunta. Con lo cual solía utilizarse sobre todo en el marco de la astrología árabe, y muy probablemente eso provenga de la astrología persa, la utilización de los partes como elementos para determinar ese sustrato relacionado con el contexto de la pregunta. Y respecto a lo que comentaba Fernando, pues obviamente si la dodecatemoria, el primer signo es el signo del signo en curso, pues el último es el duodécimo. Y por lo tanto, pues estaría representado un planeta que se encontrará en ese lugar respecto a la dodecatemoria, es el duodécimo signo, sobre la posición de ese signo dentro del esquema de lo que es la disposición zodiacal. El signo tomado como derivado respecto de lo que supone ese lugar. También otra cosa muy interesante respecto de los partes que nosotros en los astrológicos usamos mucho, pues es la consideración pues del ascendente, ¿de acuerdo? De los partes herméticos, ¿no? Es una cosa que hemos comentado largo y tendido. El uso de los lotes yo creo que es uno de los puntos pues, más candentes en el ámbito de la astrología tradicional a habilitar en estos tiempos, ¿no? Y en ese sentido me ha parecido pues muy interesante la intervención de Rafael, siempre en la línea de lo revelador que suelen ser los aportes en general, ¿no? Y respecto a lo que comenta María, pues el libro de Francesca Rothberg, precisamente, es un libro que cayó gracias a un amigo, que supongo que será amigo en común con muchos de nosotros, que es Camilo, que me recomendó ese libro hace como aproximadamente unos 2 o 3 meses, y llevo traducido para mi propio uso, también lo hemos comentado en alguna ocasión, de acuerdo, donde explica pues, el tema de las dodecatemonias de una forma magistral. Aunque también hay que decir que María ha introducido algunos elementos que escapan a la dimensión de ese libro y que entiendo que son una mezcla, de acuerdo, pues realmente muy intrigante, estimulante, la verdad, de meditarlo, y habrá que volver a ver su ponencia para poder profundizar en todo. ¿A María va a hablar o adelante? No, Claro que sí. no, quería decir muchísimas gracias. Y sí, no solamente usé el libro de esta señora, sino que estuve leyendo extensamente, y bueno, y fui recopilando también de otros textos. Así que, pero el libro de ella es fabuloso, realmente es fabuloso. Y es un libro fantástico, realmente, en muchos Sí. puntos, ¿no? El segundo capítulo, por ejemplo, yo creo que es un punto de referencia para entender pues, las influencias de los presocráticos y de los primeros filósofos físicos griegos en el desarrollo de la astrología helenística. Incluso entronca muchas de las cuestiones que plantea Francesca Rothberg en ese libro con lo que comentaba Pablo Janisevsky en su digresión acerca de la noción de causa y sincronía, o lo que es el potencial predictivo de astrología. Les pregunto, ¿cuál es el título del libro nuevamente para que los que están viendo la ponencia? Está en inglés. Bueno, el libro al que hace mención María Blaquer, como puede decir ella, es The Path of the Moon,
El camino de la luna. Es un libro que trata acerca de los presagios, acerca de la apodosis, ¿de acuerdo? Y la protasis en la astrología babilónica, en relación precisamente a lo que son los vaticinios y el punto concreto en el que se produce pues, ese salto de nivel en el desarrollo de la astrología hasta el inicio de la astrología horoscópica, ¿no? Es un libro que está en inglés y que es fácilmente accesible porque Francesca Rochbert lo subió a EduRed, ¿de acuerdo? Creo que y por lo tanto es actualmente de dominio público. Yo quería agradecerles muchísimo, pero tengo un compromiso, otro compromiso astrológico, lamentablemente con ISAR, y me voy a tener que ir. Así que muchísimas gracias y bueno, fue un placer esta invitación. Gracias, me gustó mucho, excelentes exposiciones de todos y han sido muy amables en invitarme. Gracias a usted, dama. Muchas gracias. Chao. Súper, pues estamos nosotros cuatro. Cualquier pregunta, por favor, la pueden hacer en la sección de respuestas y preguntas. Ya mencionamos el libro al cual aludió Albert. Rafael, Alina Urrestarazu pregunta para Rafael Gilbrand. ¿En qué proporción el micrododecatenario varía los significados de las partes? Por favor, dé un ejemplo teórico con el parte o la parte de la enfermedad para saber el pronóstico de un paciente. Nuevamente otra pregunta de astrología médica. Bueno, lamentablemente no me... Ella está, yo creo que ella está tratando de mezclar la dodecatemoria con las partes. No entendí esa idea del micro dodecatemoria. Se refiere a la posición de la parte. Se refiere a la posición de la parte en los dodecatemorias, ¿no? O sea, la decatemoria que se da de la parte. Pero lamentablemente no puedo responder a esa pregunta porque no es una cosa que he estudiado, no me he dedicado a estudiar especialmente la posición de las partes en las dodecatemorias. Seguro que es una cosa muy interesante. Las dodecatemorias no las tengo tan estudiadas como es María, ¿no? Se llama María, ¿no? Sí. De manera que no puedo responder a esa pregunta. O sea, no tengo no puedo responder desde la experiencia, desde luego, ¿no? Pero supongo que sí, que sería un aspecto interesante a tener en cuenta, sí. Ya. Yo también quería preguntarle a ella si tenía referencias de la Doda Samsha, que es ay Dios mío, de papás, que es de papá y mamá en las 16 subdivisionales, en las Vargas. Sí, o sea, no sé si eso tenga alguna conexión. Sí, la Dwara Samsa sí la utilizo precisamente para eso. En el contexto védico la utilizo para el tema de la familia y los padres y ancestros. Y ahí me da buenos resultados, pero es un modo diferente de utilizar el Dwara Samsa que en la astrología helénica, como dije antes. O sea, en la astrología védica hacemos una carta especial, ¿no? Y miramos esa carta, digamos, como una carta propia, ¿no? Y referente al tema de los padres y al tema de la familia, de los ancestros. Es una aplicación diferente de la astrología helénica, que no tiene por qué ser una cosa, no quita la otra. Yo creo que son cosas que pueden ser complementarias, pero eso sería una cosa a estudiar hasta qué punto lo que dicen los hindúes sobre el Dwara Samsa tiene conexión con lo que contaban los helénicos y los babilónicos. Pero a primera vista me parece que son dos conceptos bastante diferentes. Respecto de lo comentado acerca de la dodecatemoria de las partes de la fortuna, evidentemente la dodecatemoria tiene una importancia fundamental en cartas de decumbitura por un hecho muy simple. En los momentos de crisis los marca el ciclo de la luna. Diferentes momentos en los que hablamos de acusa, de acuerdo, un determinado proceso morboso, de acuerdo con sus momentos fundamentales. La dodecatemoria tiene mucha importancia, la dodecatemoria de la luna, porque hay que tener en cuenta que la luna está 2,5 días en cada signo por media, ¿no?
Y hay que tener en cuenta pues, que 2 con cada 5 pues, se correspondería con los 2 cada 5 días, ¿de acuerdo? Que corresponde el camino del Sol por cada uno de los signos. Es decir, cuando nosotros estamos viendo la dodecatemoria en una lunación que se corresponde con un mes, pues es el tiempo, en realidad, la dodecatemoria es el tiempo que pasa la luna, ¿de acuerdo? En cada uno de los signos del zodiaco a lo largo de un mes natural, ¿no? De media, aproximadamente. Con lo cual marca un punto de referencia importante y, por lo tanto, pues, obviamente tiene cierto peso. En lo que representa la aplicación de la dodecatemoria como técnica de prognosis, ¿de acuerdo? El lado de categoría, tanto de parte de la persona como específicamente de la luna, puede ser, y de hecho es pues, bastante crucial, es importante. Nuevamente, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, cualquier tópico, por favor, háganla en la sección de preguntas y respuestas, no en el chat, por favor, sino en la sección de preguntas y respuestas para pues utilizarlas como pie forzado dentro de algún tema de discusión. Por el momento, Giovanni creo que se desconectó, debe volver pronto, vamos a ver. Pero les quería preguntar si alguien de alguno de ustedes dos tiene algo que decir por el momento en relación a algo que se les haya quedado de su ponencia o algo que quieran elucidar ahora. Súper. Pues tengo ahora a alguien que quiera hacer una pregunta. En lo que la hace, quería preguntarles, bueno, ya me la hicieron. ¿Qué escuelas de astrología tradicional recomiendan para estudiar? Bueno, aquí tenemos a alguien que se desenvuelve en la yotilla y alguien que se desenvuelve más en la astrología tradicional no védica. Así que si pueden exponer sus pensamientos en relación a esta pregunta, caballeros, si desean. La mejor escuela es aquella en la que la práctica y la teoría pues van de la mano y en donde pues uno puede interactuar tanto en horizontal como en vertical, tanto con un buen maestro como con un grupo de discípulos que sean proactivos. Yo diría que a la hora de establecer un criterio para desarrollar pues, una escuela, lo importante es que la escuela devenga un colegio, es decir, un conjunto de individuos trabajando como colegas, de acuerdo, dentro de un esquema en que haya interacción continua y confrontación de experiencias. No es solamente el maestro en sí, es también el ambiente en el cual una persona pues, puede desarrollar su día. También hay que entenderlo. Y en este punto, por desgracia, en el momento presente, pues no tenemos demasiados puntos de referencia. Y en ese sentido, la mejor escuela sería la escuela que ofreciera eso. Un conjunto de personas trabajando en sinergia, vivas, y un marco lo más cercano a la ortodoxia, cuando los representan pues, las raíces de la astrología. Maneje textos, que maneje casos, que estén continuamente haciendo básicamente práctica y teoría. Rafael, ¿quiere decir algo al respecto o está bien? No sé, la pregunta, no sé si he entendido bien la pregunta, porque si se refiere porque habla de diferentes escuelas, ¿qué escuelas hay a elegir de astrología clásica? Realmente no hay escuelas no se pueden diferenciar claramente diferentes escuelas de astrología clásica, yo creo. Se pueden diferenciar escuelas modernas o de personas actuales que transmiten la astrología clásica, pero dentro de la astrología clásica me resulta un poco difícil distinguir diferentes escuelas. Hay épocas, hay algunos que se centran más en lo árabe, otros que se centran más a lo mejor en el siglo XV, XVI, XVII, como de William Lilly, etcétera, pero en realidad son todo parte de una tradición
que va en conjunto, ¿no? No sé, me parece un poco difícil. La única diferenciación clara que habría, que sí, sería la astrología védica y la astrología hermética, ¿no? O sea, la tradición occidental, o de astrología clásica occidental, y la astrología védica. Y la astrología védica lo que tiene, yo creo, a mí, por lo menos a mí personalmente, lo que me ha aportado, o lo que me ha gustado desde un principio de la astrología védica, es que me daba la impresión de que estaba en contacto con una astrología muy viva, o sea, con una tradición viva, que no ha sido tan, que ha tenido ha podido seguir desde hace muchos siglos y milenios, digamos, viva, sin tantas interrupciones. Y entonces me daba la impresión de que yo con la astrología védica podía entender, por lo menos a lo mejor es una ilusión, pero que podía entender mejor la astrología clásica, porque al fin y al cabo todo el contexto de la cultura védica evidentemente es diferente, pero tiene mucho más parecido al contexto en el que se creó la astrología helénica que lo que sería el contexto, digamos, del catolicismo medieval o el contexto moderno, más aún todavía, porque la astrología védica y la religión védica tiene mucho parecido, o sea, hay muchos conceptos muy parecidos. Está el concepto de la divinidad y de las divinidades, el ritual, hay muchos parecidos que yo creo que el modo de pensar de un astrólogo védico debe tener, o sea, me da pistas de cómo debía ser la astrología antigua. Es una cosa que yo personalmente me ha inspirado mucho también para entender la astrología clásica. Pero bueno, yo personalmente siempre he sido uno que quiere hacer puentes entre una y otra. Yo combino las dos, ¿no? O sea, no soy puramente védico ni puramente hermético. Gracias. Otra pregunta. Alina Urrestará su pregunta. Se la hizo a Albert, pero me imagino que es para todo el mundo aquí. ¿Dónde se puede estudiar astrología médica en español? Eso es una buena pregunta, porque eso es algo bastante práctico y rentable, pero a mi entender, pues no hay muchas opciones. ¿Dónde se puede estudiar astrología médica, en su opinión? ¿O cómo se debe estudiar o cuándo se debe estudiar? Yo creo que se debe estudiar astrología médica cuando uno tiene unas bases sólidas. Respecto de la cuestión acerca de si tenemos un punto de convergencia a través del cual podamos establecer un puente en lo que es la cultura no astrológica, la cultura astrológica, en un momento dado de la historia. Yo creo que en estos momentos estamos descubriendo hasta qué punto las bases filosóficas de nuestra cultura, sobre todo a raíz de la revolución que se dio en el estudio de los filósofos antiguos en la universidad, en la década de los 90 y a principios de los años 2000. Hemos empezado a descubrir, los que estudiamos astrología, la deuda tan estrecha que hay entre el pensamiento de Aristóteles y de los presocráticos, incluso la polémica entre Platón, Pitágoras, de acuerdo, y la escuela peripatética en lo que respecta a la visión del cosmos, pues hemos descubierto realmente que las bases del pensamiento impregnan de manera muy sólida, de acuerdo, y de manera muy potente el surgimiento de la astrología en Grecia, ¿no? El surgimiento de la astrología horoscópica. La astrología horoscópica es claramente, de acuerdo, una intersección entre el paso del mito al logos, concretamente en el ámbito del mundo griego, ¿no? Y hay una diferencia muy marcada entre lo que es la astrología babilónica, aldea y egipcia, y lo que es la astrología griega, desde el momento en el que se postula una astrología, una teología racional, una teología racional politeísta y una comprensión de la teología primera tal y como lo hacía Aristóteles, ¿no? Entonces, quienes estamos acostumbrados a estudiar filosofía antigua, filosofía griega, en el momento en el que entramos en la astrología, tenemos una herramienta de primer orden para entender cómo esa filosofía, de acuerdo, pues cristalizó en una serie de técnicas que derivaron, como comentábamos ayer, de acuerdo, en los primeros sistemas de computación
y por lo tanto la primera astrología que era una astrología y una astronomía puramente racionales, ¿no? Es muy interesante entender los desarrollos de la astrología médica, ¿de acuerdo?, en aquellos tiempos, sobre todo pues, Galeno, Hipócrates y el propio Aristóteles, porque hay que tener en cuenta que Aristóteles era hijo, ¿de acuerdo?, del físico de Pérdicas de Macedonia. Él mismo era médico, estudió medicina, y sus textos biológicos pues, son textos importantísimos, y sus textos influyeron, todos los textos que trataban de los humores, de acuerdo en los médicos posteriores. Es decir, hay que entender que la astrología médica también es una introducción a borbotones desde el marco del pensamiento griego en aquel tiempo. Yo creo, por lo tanto, que para introducirse en el estudio de la astrología médica hay que tener unas bases considerablemente sólidas en lo que respecta pues, a la cosmología y a la física de los griegos, y más concretamente a todo lo que fue el fenómeno alejandrino, ¿de acuerdo?, y a lo que es el desarrollo en los tiempos seleucidas, entre el siglo III, ¿de acuerdo?, y los primeros siglos de nuestra era, ¿no? La influencia, por ejemplo, que tuvo en la medicina de los primeros siglos del imperio, ¿de acuerdo?, pues el desarrollo de la astrología horoscópica. Y en ese sentido, yo creo que para estudiar astrología médica hay que tener unas bases muy sólidas acerca de los comienzos y de los inicios, y sobre todo la comprensión de las naturalezas y la comprensión de la filosofía de Socráticos y Aristóteles. Lo hace sonar como si estudiar medicina moderna fuera más fácil. Sí, estudiar medicina antigua. Hay que entender que la medicina antigua se entendía más desde los parámetros de nuestro tiempo como una dietética, ¿no? Es decir, la medicina eran los hábitos que las personas aplicaban a su devenir cotidiano. No es una manera de intervenir tan violenta, tan marcadamente destructiva como lo es la medicina contemporánea. Está muy orientada a derivar desde un punto de vista pues más, que odio la palabra, y es una palabra de origen griego, que es muy bonita en los textos en los que se utilizan tiempos antiguos, pero lamentablemente pues prostituida en la modernidad, una visión holística de lo que es el desarrollo de un individuo y la comprensión de aquello en lo que consiste la salud. Elementos pues, que tienen que ver con lo ritual, pues, que tienen que ver con lo religioso, hay elementos que tienen que ver pues, con determinadas corrientes espirituales, y una comprensión de lo que es la fe, ¿sí? Una comprensión acerca de lo que son los principios pues, que rigen el cosmos, ¿sí? El vínculo entre el hombre griego y la naturaleza ostenta unas dimensiones que para nosotros, incluso en nuestros tiempos presentes, de acuerdo, pues resultarían incluso, que estoy seguro, pues a cualquiera que se lo expliques, pues fascinantes y arrolladoras, ¿no? Claro, parecerían oscurantistas. Y de hecho, eso curiosamente nos lleva a lo que mencionó previamente Rafael, que en la India, pues es el único sitio donde, pues, vestigios de la tradición todavía están vivos, más o menos, porque tampoco podemos idealizar a la India, pero sin duda alguna tienen muchas cosas que ya nosotros perdimos, y entre ellas está, pues, la Ayurveda, que es ese remanente que, pues, que no necesariamente todo el mundo le enseña como se supone, porque lo que no te dice es que vas a India y hay como 6 personas que te van a decir cosas diferentes en relación a lo que es Ayurveda, pero más allá de la imperfección, la realidad es que está viva. Adelante, Rafael, me imagino que va a hablar de eso. Una cosa solamente quería decir, al hilo de lo que comentaba Rafael acerca de las escuelas, es solamente un apunte muy rápido, ¿no? O sea, la dicotomía que hay entre lo que se denomina astrología hermética y otras variantes dentro del ámbito de la astrología tradicional. La astrología horoscópica, en el sentido en el que luego con posterioridad va a retomar las aportaciones de Aristóteles. Aristóteles fue hasta cierto punto un astrónomo desastroso, ¿no? Su aporte, un aporte mucho más potente en el ámbito de la comprensión de la física y de los biológicos y otros textos, ¿no? También relacionados con las cuatro raíces de Empédocles y demás. Pero
lo que implica la astrología helenística es una ruptura muy, drástica, ¿de acuerdo?, con la tradición hermética, de origen egipcio. Sería muy interesante explicarlo y yo creo que es un estudio que está por hacer. Explicar cómo Aristóteles fue un antipitagórico, hasta cierto punto, y las corrientes órfico-pitagóricas fue un campo de conocimiento contra el que la teología primera de Aristóteles reaccionó de manera muy efusiva. O sea, en el sentido de que él decía, de acuerdo, que era una corriente mitológica antropológica, ¿no? Es decir, que todavía estaba plana, de acuerdo, pues más relacionado con los mitos y con el logos que él abonaba. La astrología helenística no es necesariamente astrología, no es necesariamente astrología hermética. Adelante, Rafael. Bueno, es que se podría discutir mucho sobre todo esto. Una cosa que estoy pensando continuamente cuando habla Albert de la astrología, de la filosofía griega y de la importancia de la astrología griega. Yo creo que hay una corriente no solo en el mundo, en toda Eurasia, o sea, desde la India hasta Grecia, y creo que está interconectada. Hay una corriente que cambia el modo de pensar del ser humano. Porque paralelamente a la época de Pitágoras y los presocráticos, etc., tenemos los Upanishads. Y en los Upanishads aparece por primera vez formulada de una manera clara y explícita el tema del karma. Y yo creo que aquí surge un modo de pensar en el que el individuo se convierte en el responsable de sus actos y de su destino. Y es una cosa que no puedo demostrar, pero es una intuición que tengo, que la horoscopía surge precisamente en ese momento del tiempo en el que el ser humano, por lo menos estas culturas, porque la misma idea aparece en Pitágoras y aparece en los griegos, la idea de que el ser humano, el individuo, digamos, empieza a ser responsable de su propio destino, y es ahí donde incide la horoscopía. Yo creo que la astrología antes no era horoscópica, no era horoscopía en el sentido de hacer cartas a un individuo, sino que era más bien el hacer presagios sobre lo que va a ocurrir en el reino, lo que va a ocurrir, elegir el momento propicio para un ritual, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que era la astrología antigua, o sea, más antigua. Y la horoscopía, de hecho, los primeros horóscopos de los que tenemos conocimiento, que son caldeos, por otro lado, son del siglo V, me parece, antes de Jesucristo. Es decir, parece ser una época en la que surge la astrología que nosotros conocemos como horoscopía, y yo creo que tiene que ver con una corriente de pensamiento en el que el individuo toma un protagonismo especial y surge la idea del karma, y de explicar también esa idea del karma, de dónde venimos, qué es lo que fue antes de nuestro nacimiento y qué implica, qué es lo que condiciona nuestro destino. Gracias. Giovanni, ¿quiere aludir o añadir algo más? ¿O Sí, está sí, bien? sí. ¿Se escucha o no? ¿Se está escuchando bien? Se escucha con mucha retroalimentación. Sí, es que me he quedado sin conexión y al ingresar como que hay dos conexiones activas. Es que a lo mejor tiene que cerrar uno de los dos. Roger, ¿puedes cerrar a la ventana que no tiene imagen de Giovanni? A ver, Roger. No, la única... Ok, aquí hay problemas técnicos. Roger, ¿me copias? Bueno, Roger parece que no está copiándome, pero Roger, si puedes, si me estás escuchando, Roger, por favor, verifica la conexión de Giovanni, a ver si puedes cerrar una de las ventanas. Déjame ver si yo puedo. No, no puedo. Nada más. Roger, ¿me copias? Por favor, Roger. En lo que tenemos otra pregunta de David Harmon. Pregunta, me imagino que esta es para Rafael específicamente, ¿cuál es su opinión del Ayanamsha Fagan Bradley? Bueno, yo creo que la Yanamsa de Fagan Bradley en general es una Yanamsa que
o sea, es una especulación, digo yo, ¿no? Que los babilónicos definieron el zodíaco sideral en base a la posición del eje Antares-Aldebarán en 15 grados de Tauro-Escorpio. Parece ser que las listas de estrellas de los babilónicos parecen corroborar esta posición. Eso es un aspecto, pero no es una cosa creo que es una cosa que no está demostrada del todo. No deja de ser una teoría. Y de hecho los horóscopos de los astrólogos griegos, por ejemplo Metius Valens sobre todo, ¿no? Que es el que más aporta cartas concretas, ¿no? El estudio que se ha hecho de esos horóscopos dan una yanamsa diferente, dan una yanamsa que se parece más al de Lahiri, por ejemplo, que al yanamsa babilónico. Es una cosa que yo personalmente no tengo tan estudiada porque tampoco tengo no soy historiador ni tengo los medios para ello. Pero debieron de utilizar unas tablas que desde luego no eran con una yanamsa de Bradley o de ese supuesto yanamsa babilónico, sino que había una yanamsa diferente, porque esas cartas dan una yanamsa más parecido, más cercano al babilónico, o incluso un poco más allá entre el babilónico y el de Raman, y no el babilónico, ese supuesto. Entre el de Lahiri y Raman. He dicho babilónico, entre Lahiri y Raman, ¿no? Sí. Ay, disculpe. Que mencionó los dos, pero creo que se refería a Lahiri. O sea, mencionó el de Raman y el de Lahiri, pero me imagino que es el de Lahiri el que se refiere. Ahora usted está apagado. Se parece más al de Lahiri, sí. Confírmeme si me escuchan ahora, por favor. Perfecto, Ya, adelante. ya solucionamos el problema. No, de pronto, antes de que se me presentara el inconveniente, estaba escuchando la disertación sobre la parte de astrología médica, ¿no? O sea, todo lo que se dijo y pues, yo lo que he encontrado siempre es que efectivamente en el pasado, en la antigüedad, hubo esa mezcla perfecta entre médico y astrólogo. O sea, si hay alguien que de verdad compaginó esos dos conocimientos, son los maestros que nos precedieron. Lo que pasa es que el problema que yo he encontrado es la traducción adecuada de eso. Por ejemplo, se habla del libro de Sander, que es muy recomendado, y uno coge el libro, es el contemporáneo de William Lilly, y coge uno el libro y realmente viene en un inglés que incluso mucha gente que domina el inglés no puede con ese inglés. Entonces nos estamos como quedando es que efectivamente sí hay de dónde echar mano para hacer muy buena astrología médica y con fundamentos y bases que sean correctas, pero no hemos podido rescatar, diría yo, retomar esa información que es valiosa. Entonces, si alguno de ustedes allí por lo menos tiene esa posibilidad de llegar a ese inglés de que hablaba William Lilly, por ejemplo, en la época de William Lilly, pues hombre, sería fantástico. Además, recordemos que William Lilly también estudió medicina, ¿no? Y fue atrevido que le hizo una operación a una de sus 3 esposas, ¿no? O sea que el señor tenía criterio y tenía conocimiento, sin duda alguna, y bueno, pero sí, sigo en la misma sintonía, nos estamos perdiendo de muchas cosas que están allí y no hay una buena traducción y en los casos más difíciles no se ha intentado todavía una traducción adecuada de ello. Ok, ese era mi comentario allí cuando los encontré aportando sobre el tema de la astrología médica. Gracias, Giovanni. Hay otra pregunta, esta es de Lucía Fatore. Creo que esta es para Albert. Ella pregunta nuevamente con dodecatemoria, ¿cuál es el matiz de interpretación entre la dodecatemoria del parte o de la parte y el término de la parte? Me imagino que está hablando en relación a cuáles serían las diferencias entre un término y una dodecatemoria. La diferencia entre un término y una dodecatemoria, la dodecatemoria se refiere al periodo dentro del signo referido pues al ciclo de la luna dentro del ciclo solar, por lo tanto se corresponde con la memoria, la percepción y la intuición. En relación a lo que representa parte, pues estaría vinculado básicamente a ese punto, reminiscencia, relacionado con la expresión de parte.
decir, el parte en cuestión respondería a partir del signo que se encuentra en su categoría, de acuerdo de la condición ulterior referida pues, a este punto como referente tanto que ascendente. Cuando estamos hablando de los términos, estamos hablando de condiciones. Cuando nosotros vemos ascendente, en un término determinado, estamos viendo que el planeta, pues está, el grado, está a disposición del señor del lugar, bajo las condiciones de los lugares que representan el término del planeta en cuestión. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo a Marte, por ejemplo, en el signo de Piscis, en términos de Marte, en términos de Saturno, pues nos referiríamos a lo que representa Saturno como las condiciones bajo las cuales Marte pues, entrega su disposición al referente signo. Y lo mismo, por lo tanto, haríamos con cualquier otro punto, ya fuera Marte, ya fuera un nodo, ya fuera un planeta, ya fuera aquello de lo que se trata. Es decir, la diferencia de matiz estriba en que cuando nosotros estamos viendo un parte, estamos viendo la relación entre dos planetas tomando como punto de referencia un tercer lugar, ¿no? Entonces se delinean de manera combinada y se establece ese grado como si se tratara de un ascendente. Entonces, a la hora de valorar lo que representa un parte, debemos valorar todo el signo dentro del cual se encuentra parte en cuestión y tomar ese signo como si se tratara de un ascendente. Sin embargo, cuando estamos refiriéndonos a un término en concreto, nos estamos refiriendo a las condiciones bajo las cuales un planeta rinde su acción, es decir, entrega su naturaleza al señor del signo del que se trata. Gracias, Albert. Nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta adicional, por favor, hágala. Ahora mismo no tengo preguntas. Ya vamos a ir cerrando poco a poco. Yo quería preguntarles a ustedes, como hicimos el año pasado, ¿dónde ustedes ven la astrología tradicional dirigiéndose? ¿Cómo ustedes ven pues, no me gusta utilizar la palabra renacer, pero más que nada, ¿cómo ustedes ven la astrología tradicional desarrollándose en las próximas décadas, en los próximos años, en términos de lo que está disponible a las personas, en términos de, pues, cómo pues, la astrología tradicional es minoritaria dentro del campo astrológico general, especialmente en nuestro mundo hispano? Yo diría que va a ser más complicado de lo que pudiese parecer. O sea, hay una contradicción. Estamos viendo la recuperación de todos esos textos. Hay muchos grupos ya de trabajo encargados de recuperar textos clásicos, pero el mundo en que nos estamos moviendo exige cosas muy simples, muy rápidas, automáticas. Y la verdad es que estudiar la astrología tradicional es un esfuerzo impresionante. O sea, no solamente enfrentarse a palabras, a un lenguaje que no era el nuestro y que incluso, insisto, no tenemos la claridad total frente a todas esas herramientas. Entonces, solamente dedicarnos a estudiar uno de los temitas, cualquiera de los que hemos mencionado hoy acá, exige de mucho tiempo, mucho esfuerzo y conocer muchas fuentes y incluso conferenciar con otros astrólogos que uno sabe que están liderando ese proceso. Ese es un esfuerzo que solamente lo pueden hacer los que de verdad están con sangre y sudor frente a la astrología. Es una vida misma. La astrología, cuando se decide a vivirla como algo de mañana, tarde y noche, está claro que hay un esfuerzo que no todo mundo está dispuesto a dar. Y el mundo nos está llevando a una condición de simplicidad. Y la astrología tradicional de todo tendrá menos de simple. Y quien pretenda simplificarla, quien quiera volver a hacer el trabajo de Alan Leo, creo que entonces no hace un favor completo. Podrá difundirla, sí, claro que la difunden, pero a un costo de perdernos muchas de las herramientas que permiten la precisión. Entonces, yo veo es más complicado lo que viene frente a esa posibilidad de que la astrología tradicional pueda, más que sobrevivir, no, pueda realmente servir al propósito de ayudar al ser humano a entender su mundo y encontrar respuestas a sus dudas
Pero no, veo tiempos más bien complicaditos frente a ese tema y si seguimos en el otro extremo de la astrología, que cada día aumenta una técnica, que cada día aparece un asteroide nuevo y todas estas cositas, pues lógicamente nos vamos a distanciar más. Yo soy partidario, de tratar de definir cuáles son las técnicas, las herramientas que en verdad nos sirven, cuáles están puntualmente, y exigirnos con ellas hasta que realmente las podamos dominar. Incorporar muchas más técnicas que inclusive se vuelve una proporción gigantesca que revisarlas todas ya implica necesariamente que no lo vamos a hacer. Y si lo creemos hacer, la verdad no lo vamos a hacer bien. Entonces yo prefiero, como dicen por ahí, entre menos, menos es más. Ese es como mi eslogan de frente a la astrología. Menos es más. Bien, cedo la palabra. ¿Puedo decir algo? Adelante. Perfecto. Estoy de acuerdo con Giovanni y que creo que estamos en unos tiempos en los que la astrología clásica, la astrología en general, la astrología, pero sobre todo la astrología, digamos, tomada en serio. No voy a decir que sea más seria la astrología clásica. Hay otras astrologías, digamos, más modernas que también son serias. No quiero aquí hacer discriminaciones, pero estoy de acuerdo que estamos en una época en que es difícil. Sin embargo, creo que estamos en una época también en que precisamente la astrología tiene una función muy importante, porque estamos en una época en la que el ser humano está, digamos, perdiendo, o se intenta por lo menos reducir al ser humano a lo puramente técnico, a lo puramente material. Eso es lo que estamos viendo, sobre todo en los últimos años, claramente. Hay una tendencia digamos, a subyugar al ser humano a lo puramente tecnocrático y, digamos, prescindir de términos como alma, espíritu, etc. Y yo creo que la astrología, sobre todo la astrología clásica, no puede vivir y no puede entenderse sin la filosofía. La filosofía, me refiero con filosofía también precisamente a la filosofía que nos... Filosofía, espiritualidad, religión, para mí esas son cosas que no son, van en conjunto, ¿no? Y el conocimiento sobre el ser humano en su totalidad, el ser humano como físico, anímico y espiritual. Y yo creo que la astrología no se entiende sin ese contexto filosófico, llámale hermético o pitagórico o védico, que creo que todos están de acuerdo en las bases. Y creo que es muy importante mantener precisamente por eso ese tipo de conocimientos, sea astrológico, sea ayurveda, todo este tipo de conocimientos, precisamente para, digamos, mantener la antorcha en alto, porque estamos en tiempos que se están cargando precisamente ese vínculo del ser humano con su ser, con lo que es realmente lo que hace, lo que es el ser del ser humano. Por otro lado, yo lo que observo desde hace varios años, yo creo que ya hace 10 o 20 años, es que se habla mucho de la astrología y la universidad, hasta qué punto la astrología puede volver a la universidad o la academización de la astrología. Yo soy escéptico ante esto, pero tampoco tengo la puerta cerrada. Y lo que yo observo es que precisamente la astrología clásica y precisamente el estudio de la astrología clásica es la astrología que se estudia en las universidades. O sea, los filólogos, los historiadores, lo que hacen es precisamente estudiar astrología clásica, si es que estudian astrología, y nos aportan nos han hecho grandes aportaciones. O sea, sin académicos en las universidades no podríamos haber hecho esta labor de recuperación de la astrología clásica. Eso no hay que olvidarlo. Y yo creo que por ahí hay digamos, un punto de contacto entre la astrología y la academia, la universidad, que por lo demás se ríe de la astrología, ¿no? Eso es lo que quería decir. Bueno, me alegro mucho de escucharlo porque además es una cosa que yo he sustentado desde hace mucho. Recuerdo nuestra
conversación, una conversación que mantuvimos Rafael y yo, en donde hablamos en un momento dado acerca de eso. Mi posición respecto del devenir de la astrología clásica en estos momentos, pues es muy, no voy a decir entusiasta, pero sí optimista, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que a lo largo de los 5 últimos años, 5 o 6 últimos años, el ámbito de la astrología antigua pues ha conocido una revitalización muy importante, incluso dentro del ámbito de las redes, ¿no? O sea, cada vez hay más gente que entiende qué tipo de astrología es la que nosotros hacemos. Hay que entender que hay gente de la astrología tradicional que proviene de muchos sitios distintos. O sea, yo, por ejemplo, empecé a estudiar astrología porque quería estudiar epistemología del mundo antiguo. A mí me interesaba la filosofía griega, básicamente, entender lo que fue el fenómeno de la transición del mito al logos, y es una cosa que me fascinó en su momento. Con lo cual, mi contacto con la astrología moderna siempre ha sido un contacto superficial y puramente epitelial, ¿no? Y en ese sentido sí ha habido una interacción, pues, a través de la obra de Jung y a través de la obra de los psicoanalistas y a través de una corriente hermética que tiene que ver, pues, con Auler, con Bohme, ¿de acuerdo? Y con Tritemio, Paracelso y demás, que fueron autores que me interesaron, pero mi contacto no fue directamente con la astrología moderna. He visto siempre la astrología moderna con el mismo escepticismo con el que la astrología moderna me ha mirado a mí, ¿no? En ese sentido entiendo que desde mi perspectiva, lo que se está viviendo a lo largo de estos años, como mi relación con la astrología moderna, es una relación puramente anecdótica, pues en la que veo que cada vez la gente está más interesada. Cada vez la gente está más interesada en lo que hago. Y en ese sentido, pues yo veo pues, como un desarrollo muy importante. Luego, al margen de eso, hemos tenido en España, a lo largo de los años 70 y años 80, un crecimiento muy importante de la astrología tradicional. Lo que pasa es que en España ese desarrollo, ¿no?, se vio abortado en un momento dado y hasta cierto punto no se perseveró en ese proceso de desarrollo. Pues hombre, cosas como lo que fue la traducción del libro cumplido, o cosas como las que hizo, por ejemplo, Demetrio, como lo que hizo Hito Maciá, como lo que hizo Pepa Sanchís, o lo que se hizo en un momento determinado, pues era muy esperanzador para la astrología que se practicaba en lengua hispana. El caso es que eso se quedó hasta cierto punto en agua de borrajas, no ha ido generando pues más un desarrollo pues más profundo, y nos han comido la tostada pues los anglosajones, ¿no? Y a partir de los tres Roberts, en los años 90, el proyecto Insight, que nos ha llevado a poder acceder a través de textos en lengua inglesa de las principales obras de los clásicos, pues hemos tenido ocasión pues, de irlo revitalizando, ¿no? Pero lo que comenta Rafael es muy cierto. O sea, si nosotros vemos los trabajos que se han hecho en la universidad en lengua castellana, gente como Julio Sansó, gente como Casulleras, gente como Oliveras, gente como Montse Fajardo, es gente que ha hecho un trabajo impresionante de exégesis de lo que es la tradición y contextos muy rigurosos. Y, por ejemplo, pues hemos tenido presencia de académicos en este mismo code, por ejemplo, cuando mencionaba María Blaquier, pues esa obra tan importante, de acuerdo, que es la obra de Francesca Rochberg, ¿no? Francesca Rochberg, por ejemplo, ha sido una filóloga no relacionada con la astrología, sin conocimiento de la astrología, que en dialéctica con Ingrid Neugebauer, ¿de acuerdo? Neugebauer, no sé cómo se dice en alemán, ¿de acuerdo? Pues ha empezado a plantearse pues, el foco, la raíz del desarrollo de la astrología antigua, Caldea, Mesopotamia, Siria, ¿de acuerdo? Egipcia y el inicio de la astrología griega. ¿Eh? Sí, Neugebauer. sí, Neugebauer, sí, ¿cómo se llama? Neugebauer, yeah. Bueno, Una cosita final de mi parte, por favor, una cosita sencilla, sí. pero es decir, mira, hace un tiempo yo me encontré con la siguiente situación. La educación de los hijos. Quiero con este ejemplo para que se me entienda luego lo que quiero de la astrología. O sea, la cuestión es que
pretender educar a los hijos de hoy en día como nos educaron a nosotros, parece bueno. Sí, se quiere que crezcan hijos con valores, que crezcan con una forma de vida que tiene muchas cosas bonitas. Pero decía una madre, ¿yo qué me gano con educar un hijo de esa manera como a mí me educaron años atrás, si el mundo que vemos ya no vive para eso? O sea, estamos educando hijos para un mundo totalmente diferente para el cual están siendo educados. Un ejemplo, eduquémoslo con honradez, pero encontramos que el mismo gobernante, el presidente, se roban todo, que a su alrededor la gente más privilegiada es la que más roba. Bueno, en fin, encuentra una cantidad de cosas. Entonces, ese muchacho criado con conceptos de honradez se enfrenta a un mundo que ya no existe. Entonces, si eso lo traducimos al mundo de la astrología clásica, tenemos que aceptar de que esa astrología que nos precedió, más que conceptos, tenía una forma de vida. Es que era la forma de ser, de entender el hombre, el universo que le rodeaba, lo que gesta todas esas posibilidades. Y muchas de esas situaciones, de eso que forjó ese conocimiento, ahora mismo no lo tenemos. Pensemos solamente en eso, el concepto de Dios tan diferente que debían tener en el siglo XIV, XV, al que podamos tener nosotros hoy en día. Digamos que muchos astrólogos trabajaron diariamente con el convencimiento total de cielo, infierno, castigo, en fin. Y con esa mentalidad asesoró a muchos de sus clientes, sin duda alguna. Pero eso hoy en día ya no existe. Entonces, sí, podemos rescatar perfectamente lo mejor de la astrología clásica, pero tal vez meterla en este recipiente moderno puede ser lo más difícil aún. Ese es mi aporte final. Gracias, Giovanni. Rápidamente, para ya ir cerrando, voy a pasar por encima de las preguntas que nos restan. Por favor, las respuestas, si le van a decir, díganlas rápidas para proseguir y cerrar. Tenemos a David Harmon que pregunta, ¿hay astrólogos en el mundo hispanoparlante que se especializan en la magia astrológica como la creación de talismanes? Yo personalmente no conozco a nadie del mundo hispanoparlante. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien del mundo hispanoparlante que trabaje talismanes? Yo conozco gente que trabaja talismanes, pero no está vinculado con la astrología. Es una cosa extraña, ¿no? Gente que hace talismanes y que los procesa, pero no necesariamente desde su sentir astrológico. O sea que no, la verdad no. Ya. Esa combinación no la encuentro. Yo no conozco en el mundo hispanoparlante, pero pueden verificar con el señor Christopher Warnock. Él es norteamericano. Él se especializa pues en esas cosas, astrología pues medieval, renacentista, con énfasis pues en el Picatrix y esas cosas, pero en español no conozco a nadie. ¿Alguno de ustedes dos, caballeros, adicionales? No, En directamente español, no. si uno quiere llegar a las personas que practican esas disciplinas, lo mejor es formarse. Porque en general el maestro suele encontrar al alumno de la misma manera que el alumno suele encontrar al maestro. Claro. Y si no hay una actitud, es muy poco probable, de acuerdo, que uno se encuentre en el contexto de poder interactuar con alguien que se maneje dentro de los cánones y dentro de una, podríamos llamar así, dentro de un linaje, que sea un linaje en el que se practique una magia astrológica realmente bien fundamentada. La clave es que si cualquiera de los que estudian astrología tradicional en manos de un maestro que sea eh, competente, encontrará muy probablemente, sin necesidad de buscarlo por su nombre, a alguien que le pueda guiar por ese camino, si de lo que se trata es de que esta persona tenga vocación para poderse adentrar en ese oficio. Sería grandioso. Y la última pregunta que tenemos aquí, en relación a lo que dice Giovanni, ¿puede el astrólogo tradicional ofrecer lo que el consultante quiere comprar? Me imagino que él se refiere, Juan Carlos, a si es ético cobrar como astrólogo tradicional, o quizás se está refiriendo a que si el astrólogo tradicional debe doblegarse a lo que el consultante quiere comprar en términos de lo que es el consumo del negocio de la astrología. Puede ser cualquiera de las dos maneras. No sé, adelante, caballero. No sé qué ustedes interpretan en relación a ello.
Yo diría que en la antigüedad muchos astrólogos eran protegidos de altas cortes y grandes personajes, por tanto tenían una vida asegurada, ¿no? Pero hoy en día, insisto, tenemos otra vida y otras condiciones y bueno, son diferentes las vidas. Yo sí considero que el astrólogo que se dedica como profesión, con seguridad de lo que hace, con amor por lo que hace, sí debe tener un beneficio económico. Se te fue. No hay más nada que decir. Yo creo que es propicio Vamos. ir cerrando porque el año pasado nos quedaba mucho tiempo y aprendimos de esa experiencia. Obviamente, pues quedamos 3 nada más. 2 de los ponentes adicionales, pues uno pues no estuvo hoy y la otra pues se tuvo que excusar temprano, así que pues tomamos menos tiempo dentro de la mesa redonda. Nuevamente, en nombre de Logos Astrológico y de Fernando Raúl Astrology, muchas gracias a Giovanni Londoño, a Rafael Gilbrand y subsiguientemente a María Blaquier y a Pablo Yaniszewski y obviamente a Albert, pero Albert es como es parte del grupo, pues también le doy las gracias. Pero les quiero dar las gracias porque pues este ha sido un congreso bien chévere. Este ha sido el Code 2022 y Dios mediante, pues repetiremos esto el año que viene y tenemos más proyectos bien chéveres con el Code en el futuro. Y recuerden, las estrellas inclinan, las estrellas no obligan. Y eso es lo más importante, creo yo, de sacar de toda esta experiencia. Caballeros, no sé si quieran decir algo más antes de cerrar. No, gracias a ustedes. Siempre gracias a usted por abrir estos espacios que ayudan a que la gente se pueda enterar mejor de lo que es y no es la astrología. Gracias, infinitas. Por mi Y parte, muchas gracias por mi pues, parte y he disfrutado mucho la discusión. Muchas gracias. ha sido un placer para mí pues, volverme a reunir con todos vosotros. Bueno, Giovanni, pues es queridísimo amigo. Un abrazo para ti, Fernando, Albert. somos colegas, hemos seguido muchos caminos y muchas veredas juntos en los Ajá. últimos tiempos. Y bueno, pues Rafael ya era una referencia para mí, ¿de acuerdo? Antes de iniciarme profesionalmente en el camino de la astrología, y entiendo que es una referencia para todo el mundo. Por cierto, me han llegado buenísimos elogios, elogios muy cumplidos acerca de tu intervención en el Congreso Ibérico. Creo que diste una charla magistral que enamoró a mucha gente. Y bueno, pues tenerte aquí en el Code pues es disfrutar de un privilegio aquí en pequeño comité, ¿no? Y nada, y seguramente nos conoceremos en persona pues el año que viene, porque probablemente volverás a estar en el Congreso Ibérico y seguramente el año que viene pues será la inauguración de nuestra intervención, parte de los astrológicos en ese evento. Entonces, pues será para mí un placer poder estrechar la mano. Y ojalá con Giovanni pues algún día pudiera pues darle ese abrazo, ¿de acuerdo? Pero físicamente, y poder hablar y tomar algo rico todos juntos, y lo mismo con No, muy Fernando. queridos Lo que todos, pasa es muy que me da la queridos. sensación de que Fernando va a Saludos. ser, en el caso de Fernando va a ser más pronto que tarde. No sé por qué razón, me da la sensación de que dentro de poco nos conoceremos. Un abrazo a todos. Quizá mi Saludos. hermano se casa este año y tenga que viajar a Europa, así que sabe Dios. Pero nada, es otro tema para otro momento. Saludos. Chao, Nos chao. vemos en el Gracias. próximo Coat 2023 próximamente. Cuídense, paz y amor. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao, Adiós. chao. Un placer.